Buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. En esta noche les agradezco haber sacado ese tiempo para Cristo Jesús y para gozarnos en su presencia en este martes, alabándolo y glorificándolo. Amén. Señor, Dios de la gloria y Dios de la honra y de la alabanza, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Señor. Queremos decirte, Señor, que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y queremos agradecerte por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias por bendecirnos, gracias por guardarnos y gracias por protegernos, Señor Jesucristo. Bendito eres tú, mi Dios de la gloria. Bendito eres tú, Rey de Reyes. Te rogamos, Señor, en esta noche que estamos en tu presencia, para que seas tú tomando el control, Señor, de este culto, de este servicio, Dios de la gloria, de tu palabra, Señor Jesucristo, que seas tú hablándonos, dándonos ese discernimiento, ese entendimiento, Señor Jesucristo, y esa sabiduría conforme a tu palabra para entenderla, Señor. Gracias, bendito Dios, por bendecirnos y guardarnos. Te adoramos y te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eras el verbo en el principio, uno con el Padre soy. La creación muestra tu gloria, revelada en ti, Jesús. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesucristo mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Cristo. Quisiste el cielo con nosotros, abriste el cielo para mí. Mi pecado fue tan grande, pero tu amor más grande es. Asombroso tu nombre es, asombroso tu nombre es, el nombre de Jesucristo
puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres por tu sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy, libres soy. Qué chévere el tema del que vamos a hablar hoy. Y es un tema que no sé ustedes, pero a mí me tenía pensativo, demasiado. Y es conforme a la salvación. Entonces yo me preguntaba muchas veces que si la salvación se pierde o no se pierde. Entonces me puse en la tarea de investigar y de preguntarle a mis hermanos en Cristo y a mi pastor de qué era la salvación, si la salvación se perdía o no. Entonces recibí muy buenos apuntes, muy buenos argumentos y bendecido con ellos porque pues prácticamente me ayudaron a entender conforme a la palabra de que la salvación no se pierde.
Hay un versículo entre muchos de la palabra que nos muestra que la salvación no se pierde. Y la encontramos en el versículo en Juan 3:16. Es un versículo que todos nos sabemos de memoria, que todos conocemos, ¿cierto? Y lo dice de esta manera, Juan 3:16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es uno de los versículos que es muy importante, porque nos muestra primero que todo el amor de Dios por nosotros, ¿cierto? Por el amor de Dios, ese afán de que nosotros seamos salvos, el amor de Él, que envía a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a su Hijo amado, lo envía a morir por nuestra causa, por nuestra culpa, por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que tengamos ese regalo tan hermoso de la salvación, que es la vida eterna. Y dice que la vida es eterna, no por pedacitos, sino que nuestra salvación sea eternamente. Entonces este versículo me muestra que el Señor es maravilloso y es poderoso con nosotros, y que nos está regalando algo tan chévere, algo tan bonito, que es la salvación, y que nosotros no estamos aprovechando. Ahora, yo encuentro un versículo en Hebreos capítulo 2, verso 3, donde hay una pregunta súper importantísima. Dice la palabra así: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Esa pregunta es importantísima, porque esa pregunta se puede malinterpretar para decir, bueno, la salvación se pierde, o la salvación al fin no se pierde. ¿Qué pasa? Porque dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, con respecto a esta pregunta, me gustaría desarrollar el tema de hoy. Primero encontramos como pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros? La primera pregunta es: ¿escapar de qué? La palabra de Dios nos dice que a sus hijos nos va a llamar a un juicio, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8, dice de esta manera: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, ¿cierto? A los que vencieren. Ahora dice el 8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Pero en el 8 dice: pero los cobardes e incrédulos. Los cobardes, esas personas que se les quiso hablar del Señor, o que tal vez conocieron la palabra de Dios, pero que no la quisieron asumir con responsabilidad, porque se llenaron de miedo al ver que la palabra de Dios no era conforme a la vida que ellos llevaban, o a la vida que ellos les gusta llevar. Por eso se vuelven cobardes e incrédulos, ¿cierto? Dice que los abominables y homicidas, los que cometen abominación, como echarse hombre con hombre, mujer con mujer, ¿cierto? Que viven los deseos sexuales, los homicidas. Dice: los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Todos los que cometen prácticamente pecado, serán llevados al lago de fuego que arde con azufre. Amén. Y serán lanzados allá. Por eso el Señor me muestra que cómo escaparemos de la corrección del Señor. ¿Cómo escaparemos?
La palabra dice que el Señor, el Padre que ama a su Hijo, lo corrige. Entonces, si el Señor como nos ama, nos va a corregir. ¿Cómo escaparemos nosotros de esa corrección? Si dice la siguiente parte, si descuidamos una salvación tan grande, si descuidamos, esa palabra descuidamos me suena como a cuando uno descuida sus responsabilidades, cuando uno descuida su hogar, cuando uno descuida su comunión con Cristo, cuando uno descuida a su esposa, cuando uno descuida a sus hijos. Todo lo que uno descuida siempre va a terminar es perdiéndolo. Siempre va a terminar maltratado, siempre va a terminar mal, siempre va a terminar mal. Todo lo que nosotros descuidemos. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que no seamos tan descuidados con la presencia de nuestro Señor, ¿cierto? Porque ignoramos la salvación tan grande que Él nos tiene. Porque ignoramos eso. Dice el Señor Jesucristo. Vamos para Hechos capítulo 4, verso 12. En Hechos capítulo 4, verso 12, dice lo siguiente. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Que después del Señor Jesucristo no hay nadie, no hay en otra persona, no hay en nada otro la salvación. Solo nos la puede dar Jesucristo nuestro Señor y Salvador. No salva la religión, no nos salva la iglesia, no nos salva el Buda, no nos salva el hombre, nadie, solamente el Señor Jesucristo, ¿cierto? Es bueno, no tiene que ir a la iglesia, ¿sí? Porque allí aprendemos de palabra, allí aprendemos a escudriñar la palabra, a aprender a ser hijos de Dios, a ser obedientes, aprendemos a servir al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero por el solo hecho de ir a la iglesia no significa que vamos a ser salvos, ¿cierto? La palabra de Dios dice que tenemos que creer en Él, ¿cierto? Para recibir ese premio que Él nos da. Él solamente nos pide eso, que creamos en nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede hacer salvos. Amén. Solo Cristo salva, dice esta palabra. Y en otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queremos ir a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el 7 nos está diciendo que por gracia sois salvos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, un favor inmerecido, es la gracia de Dios, es un favor inmerecido, salvos por medio de la fe. Y esta fe no es de nosotros, esa fe no es que nos nazca a nosotros, la fe también la pone el Señor, porque dice que, y esto no es de vosotros, pues es un don que Dios nos da a nosotros, el don de la fe para creer en el Señor. También dice que no por obras, para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras sería injusta. Sería injusto si fuera por obras. ¿Por qué? Porque los que tienen más dinero podrían hacer muchas más obras que las personas que son pobres o que carecen económicamente. Por eso por obras no es. Obviamente las obras es importante, porque dice la palabra de Dios que una fe sin obras es muerta. Y esas obras no significan siempre económicamente, simplemente debe haber buenas acciones, buenas obras. Nosotros como hijos de Dios, teniendo la fe, ese don que Dios nos da a nosotros, debemos acompañar con obras a las personas que las necesitan. De eso trata la palabra de Dios.
dice el Señor más adelante en Gálatas 1:6. Gálatas antecitos de Efesios. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Dice la palabra del Señor: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Vuelvo y lo repito. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si algunos os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esta palabra del 6 al 10, del 6 al 9, lo que nos habla Pablo en el libro de los Gálatas es que nosotros debemos defender el verdadero evangelio, ¿cierto? Porque ya vimos que somos salvos por gracia del Señor. Ya vimos que el Señor vino y nos regaló algo que se llama la salvación sin merecerlo. Pero también dice la palabra de Dios que vendrán muchos a confundirnos, a predicar un evangelio que no es el correcto, y nosotros debemos de defender este evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio, mis amados hermanos? Se los voy a mostrar a la luz de la palabra. El verdadero evangelio dice en 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios capítulo 15 dice así: Primera de Corintios capítulo 15 dice el 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Ese es el verdadero evangelio, mis amados hermanos. Mostrarle a la gente que el Señor vino a la tierra, se hizo hombre, ¿cierto? Para darnos testimonio de cómo vivir, para morir por nuestros pecados, ¿cierto? Y al tercer día resucitar y mostrarnos que nosotros también resucitaríamos con Él. Ese es el evangelio verdadero, como es conforme a las Escrituras. Eso es lo que nosotros debemos predicar. Si otra persona nos enseña que el evangelio es diferente a lo que nos enseña, por ejemplo, si otra persona nos viene a decir que el evangelio es prosperidad, que nosotros podemos tener como hijos de Dios, podemos tener todas las riquezas del mundo, que nosotros como hijos de Dios no vamos a padecer nunca enfermedades o tristezas, o nosotros como hijos de Dios tenemos poderes, ¿cierto?, sobrenaturales. Sí lo tenemos, pero eso es conforme a su voluntad. Es conforme cuando Él desee obrar por medio de nosotros, Él obrará, no cuando nosotros lo deseemos, ¿cierto? Entonces hay que nosotros responder a cuando nos predican un mal evangelio. Nosotros, no, un momentico. Nosotros sabemos que el verdadero evangelio es que Cristo murió por nosotros
y resucitó al tercer día. Y está sentado a la derecha del Padre, ¿cierto? Esperando a venir por su iglesia. Ese es el verdadero evangelio. Amén. Primera de Pedro 2, 15 y 17. Primera de Pedro. ¿Qué nos dice Pedro? Primera de Pedro 2, versículos 15 y 17. Dice su palabra: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces dice que la palabra principal en Hebreos capítulo 2, 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y estábamos en el tema de descuidarlo. Ya miramos que nosotros como hijos de Dios, a veces por nuestra pereza, por nuestra falta de responsabilidad del título que ya tenemos, de esa salvación tan grande que nos ha regalado el Señor, descuidamos su presencia, descuidamos su comunión. Y ahora nos muestra la palabra de Dios que nosotros, ya siendo salvos, no podemos hacer lo que nosotros creamos. O sea que porque ahora yo creo que existe el Señor, lo acepto como mi Señor y Salvador y que murió en la cruz por mis pecados, ahora puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me plazca, ¿sí? Hacer lo que yo desee. Pues no, mis amados hermanos, porque el 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia, haciendo el bien, mis amados hermanos, de los hombres insensatos, como libres, porque ahora somos libres del pecado, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Hermanos míos, no tenemos pretexto para hacer lo malo. No tenemos pretexto. Es que ahora soy salvo y yo puedo hacer lo que quiera. No tenemos ese pretexto. Sino como siervos de Dios. Debemos vivir como siervos de Dios, haciendo lo bueno en el Señor. Siempre tenemos que hacer lo bueno. En Gálatas 5:13, la palabra de Dios dice de la manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, antes nos lo estaba diciendo Pedro, que nuestra libertad no es para usarlo para mal. Ahora nos lo dice Pablo en los libros de los Gálatas, ¿no? Que nuestra libertad, porque vosotros, hermanos, dice: hermanos, a libertad fuisteis llamados, somos libres, solamente que no uséis nuestra libertad como ocasión para la carne, para satisfacer los deseos de la carne, sino más bien servíos por amor los unos a los otros. Aquí está la muestra, mis amados hermanos, que nosotros no vamos a perder la salvación si no hacemos lo que dice la palabra de Dios. Simplemente que vamos a descuidar su palabra, y todo lo que descuida uno va a terminar mal. Mis amados hermanos, el que nace de nuevo, el que nace verdaderamente en Cristo Jesús, no se le va a pasar por la cabeza nunca hacer lo malo. Nunca va a pensar en hacer pecado, en cometer pecado, sino siempre va a tratar de aprovechar su libertad para amar a los unos a los otros, para hacer el bien al prójimo. Siempre debemos hacer así. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que llevar una buena vida, un buen testimonio? Porque nosotros somos hijos de Dios. Recuerde que nosotros somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, solamente los que le aceptan al Señor, los que creen en Él. Él los hace y los adopta como hijos.
En Primera de Juan, versos 12 y 13. Primera de Juan, verso 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino de la voluntad de Dios. Amén. Ahora somos hijos de Dios y como tales nos tenemos que comportar. De un Dios misericordioso, de un Dios piadoso, de un Dios todopoderoso. Tenemos que orar de la misma manera como hijos de Dios. No podemos ser diferentes. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es esta. En Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8. Porque nosotros tenemos que amar la palabra de Dios, siempre buscar con base todo lo que se diga que sea conforme a la palabra de Dios y no desviarnos de nada para no ser anatemas, para no predicar un evangelio diferente. En Efesios capítulo 5, verso 8 dice de esta manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Entonces, porque en otro tiempo, o sea, cuando éramos el viejo hombre, ¿cierto? Estábamos en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, somos luz en el Señor Jesucristo y debemos andar como hijos de luz. Debemos andar siempre con transparencia, siempre con claridad, siempre siendo luz en las tinieblas. Debemos siempre actuar como hijos de luz, porque el Señor es luz. Por eso Él nos hace hijos de Él y nosotros debemos actuar como hijos de Él, como hijos de luz. Amén. En Filipenses capítulo 3, verso 20. Verso 20. La palabra del Señor dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el Señor. O sea, nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. No es que uno sea colombiano, otro venezolano, otro ecuatoriano, otro americano. No, simplemente nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahorita aquí en la tierra estamos como extranjeros y peregrinos. Nosotros tenemos una ciudadanía diferente. Nosotros pertenecemos a la ciudadanía de los cielos, a la ciudadanía del reino de los cielos. Y aquí como extranjeros debemos de dar testimonio de nuestra ciudadanía, de hacer lo bueno, de mostrar siempre lo bueno. Amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2. Nos vamos a donde Pedro. A ver qué nos dice Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a buscar el verso 11 y el 12. Dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, nos dice Pedro, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como a malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Versículo primero. Wow, qué versículo tan bonito el 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto es lo que tenemos que hacer: vivir como siervos de Dios, manteniéndonos al corte con los deseos de la carne, no accediendo
a esos deseos y siempre manteniendo nuestra buena manera de vivir hacia los demás. ¿Para qué? Para que cuando ellos murmuren de nosotros como malhechores, nosotros glorifiquemos al Señor con nuestros testimonios. Mis amados hermanos, es importante decir y recalcar que nosotros somos representantes del Señor aquí en la tierra, y como representantes debemos nosotros de vivir en santidad, de vivir en comunión, de siempre ser hijos de luz, vivir siempre conforme a la voluntad de nuestro Señor y conforme a su escritura. Nosotros no podemos hacer todo lo que nosotros queramos. Y hay una razón más por la cual nosotros no podemos descuidar esta salvación tan grande. No podemos descuidarla. La otra parte es que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Amén. Ya les digo qué versículo es. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Dice la palabra de Dios: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Amén. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo del Señor. Ya no nos pertenece a nosotros. Por eso Pablo decía que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque Él era un templo del Espíritu Santo, igual que tú, igual que yo. Entonces debemos aprender nosotros a hacer respetar ese templo como tal. Ya conocemos la verdad, ya conocemos al Señor, ya sabemos que Él nos ha regalado un favor inmerecido como es la salvación por medio de su gracia. No por medio de lo que nosotros podamos hacer, no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es obtenemos ese regalo de la salvación y también vivir conforme al Señor, conforme a su voluntad. Porque ya somos hijos de Dios, tenemos que vivir como hijos de Dios. Tenemos que ser luz. Tenemos que vivir siempre pensando que nosotros somos el templo de Dios. Entonces el que habita en nosotros es el Señor por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces debemos actuar como tales, siempre en comunión, siempre orando por los demás, siempre pensando y agradeciéndole al Señor que nos haya regalado eso tan bonito, y no que tengamos que nosotros padecer la ira de nuestro Dios o la corrección de nuestro Señor Jesucristo, la corrección de nuestro Padre Celestial. Eso es tenaz. A mí me da miedo decir: Señor, que tu corrección a mi vida, a mí me da miedo, porque pues la corrección puede ser muy fuerte. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos corrijan? A nadie nos gusta. Cuando era joven, cuando era más pequeño y cometíamos un daño en la casa, sabíamos que mi mamá iba a llegar o mi papá y nos iba a reprender, y nos reprendía golpeándonos, nos corría con correíta, con la vara. Entonces nos daba mucho miedo cuando llegaba mi mamá. Pues lo mismo nos sucede hoy en día. Señor, tantos errores que yo cometo, Dios del cielo, me da miedo tu reprensión, ten misericordia de mí, y más bien, Señor Jesús, ayúdame a no cometer más estos inconvenientes. Un punto muy importante, porque nosotros seguimos siendo carne, aunque tengamos ciudadanía en el reino de los cielos, seguimos siendo carne, y esta carne es débil. Un punto importante es que vivamos en el Espíritu. Nos lo dice la palabra de Dios, que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Y con eso así, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer esta carne que es débil. Gracias, mis hermanos, por escuchar la palabra de hoy. Espero que hayan sido edificados así como yo lo fui, de haber aclarado, Señor Jesucristo, que la salvación que me regalaste es eterna, mas yo debo cuidarla y no descuidar esa salvación tan hermosa que nos das, esa salvación tan grande. ¿Cómo? Conforme a tu voluntad, conforme a lo que dicen las Escrituras. Gracias por escucharnos. Dios los bendiga.